En este primer video de la serie vamos a aprender cómo crear un nuevo proyecto de .NET utilizando la directiva o el tipo de proyectos de Blazor Web Apps, que como tal es una extensión, es una forma particular de crear una página web utilizando código de C Sharp, además de poder converger con código de PHP, código de Java, código de HTML y pues un CSS totalmente funcional. Para esto, primero vamos a necesitar descargar la versión más reciente de .NET. Esto ya dependerá del tipo de computadora que tengas, con la arquitectura que esté funcionando y el sistema operativo que tú tengas instalado. En mi caso, pues estoy trabajando con un Mac M1, que es una RM64, pero bien puedes tenerlo tú con un Linux o con un Windows de 32, 64 bits o incluso alguno que esté corriendo sobre a lo mejor un Raspberry y necesites una ARM. Entonces lo descargas, lo instalas y lo siguiente sería tener instalado Visual Studio Code con 4 paqueterías o 4 extensiones que nos van a ayudar a trabajar con este tipo de proyectos. La primera sería el Nugget Package Manager, que nos va a ayudar a generar los paquetes de proyectos de prueba que son totalmente funcionales, que tienen todos los archivos necesarios para empezar a trabajarlo. Los siguientes dos tienen que ver con C Sharp y en este caso necesitamos el C Sharp DevTools y el C Sharp DevKit, ambos para poder manejar los proyectos de C Sharp con Blazor, con .NET de forma más funcional, directamente como si lo estuviéramos trabajando con un Visual Studio totalmente completo. Además vamos a utilizar los ASP.NET Core Razors para que nos ayude a generar de forma más fluida todo el proyecto que estemos trabajando. Para crear un proyecto es tan fácil como en el caso de Mac hacer un Command Shift P. En caso de un Windows y un Linux, pues puedes hacerlo con Control Shift P. Aquí vamos a buscar el .NET New Project. Vamos a buscar o el tipo de proyecto Blazor Web App. Ahora nos pide un nombre de proyecto. Entonces aquí llamaremos como proyectos-blazor. Continuamos con la instalación y buscamos un directorio. Podemos utilizar el directorio nativo que nos ofrece, pero pues podríamos perder por ahí el proyecto y cuando queramos retomarlo pues vamos a tener complicaciones. En mi caso tengo los proyectos guardados en la carpeta de documentos, en una carpeta que se llama .NET y en este caso ya tengo un proyecto que se llama Básicos de Blazor, pero pues vamos a crear una nueva carpeta y lo nombraré proyecto-blazor. Creamos el directorio, certifico que esté seleccionada la carpeta, cliqueo abrir y en este caso me pide qué extensión de proyecto tendrá, SLN y SLNX. Se recomienda SLNX pues ya que es la extensión más reciente, similar a lo que pasa con un documento de Word, donde antes teníamos el .doc y ahora tenemos el .docx. Para finalizar vamos a dar clic aquí en crear el proyecto. Y certificaremos en este icono que se instaló o que se generó cuando instalamos los DevTools. Y vamos a encontrar aquí en nuestro proyecto Blazor con proyecto de Blazor y pues el proyecto que acabamos de crear. Para poder ejecutarlo es tan fácil como darle clic secundario sobre este icono, sobre esta leyenda. Hacemos clic secundario
Vamos a la parte que dice Run y donde nos dice Run Program. Esperamos unos minutitos en lo que compila, genera el proyecto y nos abrirá el navegador predeterminado que hemos seleccionado en nuestro sistema operativo para poder sintetizar y simular el uso de servidor y nuestro proyecto. En el caso de que en tu computadora aparezca un error que tenga que ver con que no encuentre el servidor o que no encuentre el dominio, tendremos que pasar a propiedades en Launch Settings y modificar esta línea de código para marcar o quitar el segundo puerto, el segundo localhost y evitar ese error. Entonces, línea 17 y línea 8 deben quedar de una forma muy similar, si no es que idénticas. Guardamos esto y sin problema nuestro proyecto sigue ejecutándose. Y es así como tenemos un proyecto de Blazor Web Apps instalado, listo para empezar a modificar, para personalizar y crear todas las funciones que necesitamos. En este primer video de la serie vamos a aprender cómo crear un nuevo proyecto de .NET utilizando la directiva o el tipo de proyectos de Blazor Web Apps, que como tal es una extensión, es una forma particular de crear una página web utilizando código de C Sharp, además de poder converger con código de PHP,
código de Java, código de HTML y pues un CSS totalmente funcional. Para esto, primero vamos a necesitar descargar la versión más reciente de .NET. Esto ya dependerá del tipo de computadora que tengas, con la arquitectura que esté funcionando y el sistema operativo que tú tengas instalado. En mi caso, pues estoy trabajando con un Mac M1, que es una RM64, pero bien puedes tenerlo tú con un Linux o con un Windows de 32, 64 bits o incluso alguno que esté corriendo sobre a lo mejor un Raspberry y necesites una ARM. Entonces lo descargas, lo instalas y lo siguiente sería tener instalado Visual Studio Code con eh, 4 paqueterías o 4 extensiones que nos van a ayudar a trabajar con este tipo de proyectos. La primera sería el Nugget Package Manager, que nos va a ayudar a generar los paquetes de proyectos de prueba que son totalmente funcionales, que tienen todos los archivos necesarios para empezar a trabajarlo. Los siguientes dos tienen que ver con C Sharp y en este caso necesitamos el C Sharp DevTools y el C Sharp DevKit, ambos para poder manejar los proyectos de C Sharp con Blazor, con .NET, de forma más funcional, directamente como si los estuviéramos trabajando con un Visual Studio totalmente completo. Además, vamos a utilizar los ASP.NET Core Razors para que nos ayude a generar de forma más fluida todo el proyecto que estemos trabajando. Para crear un proyecto es tan fácil como en el caso de Mac hacer un Command Shift P. En caso de un Windows y un Linux, pues puedes hacerlo con Control Shift P. Aquí vamos a buscar el .NET New Project. Vamos a buscar o el tipo de proyecto Blazor Web App. Ahora nos pide un nombre de proyecto. Entonces aquí llamaremos como proyectos-blazor. Continuamos con la instalación y buscamos un directorio. Podemos utilizar el directorio nativo que nos ofrece, pero pues podríamos perder por ahí el proyecto y cuando queramos retomarlo, pues vamos a tener complicaciones. En mi caso tengo los proyectos guardados en la carpeta de documentos, en una carpeta que se llama .NET y en este caso ya tengo un proyecto que se llama Básicos de Blazor, pero pues vamos a crear una nueva carpeta y lo nombraré proyecto-blazor. Creamos el directorio, certifico que esté seleccionada la carpeta, cliqueo abrir y en este caso me pide qué extensión de proyecto tendrá, SLN y SLNX. Se recomienda SLNX pues ya que es la extensión más reciente, similar a lo que pasa con un documento de Word, donde antes teníamos el .doc y ahora tenemos el .docx. Para finalizar vamos a dar clic aquí en crear el proyecto. Y certificaremos en este icono que se instaló o que se generó cuando instalamos los DevTools. Y vamos a encontrar aquí en nuestro proyecto es Blazor con proyecto de Blazor y pues el proyecto que acabamos de crear. Para poder ejecutarlo es tan fácil como darle clic secundario sobre este icono, sobre esta leyenda. Hacemos clic secundario. Vamos a la parte que dice Run y donde nos dice Run Program. Esperamos unos minutitos en lo que compila, genera el proyecto y nos abrirá el navegador predeterminado que hemos seleccionado en nuestro sistema operativo para poder sintetizar y simular el uso de servidor y nuestro proyecto.
En el caso de que en tu computadora aparezca un error que tenga que ver con que no encuentra el servidor o que no encuentra el dominio, tendremos que pasar a propiedades en Launch Settings y modificar esta línea de código para marcar o quitar el segundo puerto, el segundo localhost y evitar ese error. Entonces, línea 17 y línea 8 deben quedar de una forma muy similar, si no es que idénticas. Guardamos esto y sin problema nuestro proyecto sigue ejecutándose. Y es así como tenemos un proyecto de Blazor Web Apps instalado, listo para empezar a modificar, para personalizar y crear todas las funciones que necesitamos.